La colección Primavera-Verano 2026 de Chanel nos invita a mirar la alta costura desde un lugar más ligero y sobre todo más cercano a la vida cotidiana. Hoy vamos a analizar esta propuesta que combina artesanía extrema con una sensibilidad casi poética, donde la transparencia, el movimiento y los símbolos de la casa se reinterpretan para la mujer contemporánea. Y como siempre recuerda, las tendencias no son una obligación, son una guía para inspirarnos, reinterpretar lo que ya tenemos y expresar nuestro estilo personal. Inspirada profundamente en la alta costura, la colección Primavera-Verano de Chanel presenta bordados vertiginosamente sofisticados, pero adaptados a una realidad más usable. Chanel juega con la ligereza visual y material, demostrando que el lujo también puede sentirse cómodo y fluido. Desde los primeros looks, la propuesta deja claro su enfoque, donde predomina la tradición en movimiento. Como primera propuesta tenemos el traje Chanel reinventado. El desfile abrió con una de las piezas más icónicas de la casa, el traje Chanel, apareciendo reinventado en versión transparente, confeccionado en la más fina organza, decorado con botones de cuarzo rosa y la clásica cadena en el dobladillo reinterpretada con diminutas perlas naturales. Este es un gesto claro de cómo Chanel toma sus códigos históricos y los aligera para el presente. En segundo lugar, tenemos las aves como el gran símbolo de esta colección. Las veremos bordadas y estampadas en chaquetas y faldas, sustituyendo incluso las costuras laterales como si las prendas mismas levantaran el vuelo. Aparecen múltiples especies, desde cuervos protagonistas en looks negros, aves domésticas y exóticas como la paloma gris, la espátula rosada, la garza o la cacatúa crestada. Cada ave tiene una propia forma y carácter, reflejando la individualidad que Chanel propone para la mujer contemporánea, libre, diversa y en constante movimiento. Tenemos también la moda como arte en movimiento, y esta colección la expresa con claridad. Las siluetas son cómodas, fluidas y ligeras, pensadas para acompañar al cuerpo sin imponerle rigidez. Chanel celebra a la mujer que se mueve, que vive y que no se detiene.
El traje clásico vuelve a aparecer, pero reducido a sus dimensiones esenciales. Se revitaliza mediante transparencias en muselina de seda en tonos delicados, logrando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Este nuevo traje Chanel es fresco, liviano y profundamente contemporáneo, demostrando que un ícono puede evolucionar sin perder su esencia. Las plumas también tienen un papel protagónico. Aparecen en conjuntos de terciopelo degradado, en finas tiras de nácar y en bordados que evocan su forma más que reproducirla literalmente. Las vemos en capas, volúmenes, plisados, colores y estampados, reforzando la sensación de movimiento constante, alejándose de lo tradicional y abrazando una estética etérea. Y haciendo referencia al pasado, Chanel presentó un vestido con flecos claramente inspirado en los años 20, bordado con múltiples motivos de aves sobre un humilde tejido de algodón. Este look conecta pasado y presente en absoluta naturalidad. Es un recordatorio de que la modernidad de Chanel siempre ha estado anclada en su historia. Tenemos también la combinación perfecta entre sobriedad y funcionalidad. La colección también incluye piezas sobrias y funcionales, como un traje negro con sisas caídas que se lleva con la facilidad de un suéter tejido o un sencillo vestido negro. Estas prendas equilibran la fantasía con la realidad de nuestro día a día. Tenemos también setas y detalles de fantasía. Esta colección da un giro inesperado que aparece cuando las flores son reemplazadas por grandes setas en colores fantasía. Las vemos en bordados, plisados y estampados, aportando un aire surrealista a la colección, siendo un símbolo de renovación y transformación. En esta colección tenemos también los bolsos como cartas de amor. El bolso icónico de Chanel se convierte en una verdadera celebración de la artesanía invisible. Aparecen versiones transparentes del mítico 255 bordadas con cartas de amor, así como detalles que rinden homenaje a otros iconos de la casa como el frasco del número 5 o el pintalabios rojo. Cada bolso cuenta una hermosa historia de amor.
Los detalles elevan la colección a su máxima expresión de alta costura, presentando tacones que se transforman en setas, botones con formas de cabeza de pájaro y pendientes que replican estos mismos motivos, demostrando que nada es casual y que cada elemento celebra el trabajo manual y la meticulosidad de sus artistas. En resumen, la colección Primavera-Verano 2026 de Chanel es una oda a la ligereza, al movimiento y a la libertad. Es una propuesta donde la alta costura se vuelve etérea, funcional y profundamente poética sin perder la esencia de la casa. Por lo que Chanel nos recuerda que el lujo no siempre pesa, que puede flotar, moverse y adaptarse al ritmo de la vida contemporánea. Si te gustó este análisis, no olvides darle like, suscribirte al canal y contarme en los comentarios qué elemento de la colección fue tu favorito. Y si deseas conocer cuáles son los colores para este 2026, no te puedes perder el siguiente video.